La rehabilitación pulmonar es un procedimiento para pacientes que sufren de problemas respiratorios crónicos. En quienes sufren de hipertensión pulmonar, las técnicas de rehabilitación no solo mejoran la calidad de vida, sino que también le permiten a las personas realizar sus actividades del día a día de forma más llevadera. En el siguiente segmento de Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema, hipertensión pulmonar y su rehabilitación, junto al kinesiólogo Eduardo Toñarelli. Y en Doctor en Casa estamos ya junto a Eduardo Toñarelli. Él es kinesiólogo especialista en terapia respiratoria, además presidente del Colegio de Kinesiólogos de Chile. Muchas gracias, Eduardo, por estar junto a nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Eduardo, fíjate que vamos a hablar de hipertensión. Y cuando uno habla de hipertensión, la gente lo primero que se le viene a la cabeza es la hipertensión arterial. Hoy vamos a hablar de hipertensión pulmonar, ¿no es cierto? Y entender un poquito cuáles son las técnicas, cuál es el trabajo que se hace con los pacientes que tienen esta patología desde el área de la rehabilitación, que sin lugar a dudas es muy importante para estos pacientes. Bienvenido y estamos listos para conversar contigo. No, muchas gracias. Bueno, primero explicar un poco qué es esto de la hipertensión pulmonar. Exacto. Bien, como dices tú, la gente sabe perfecto qué es la hipertensión arterial. De hecho, es una patología con alta incidencia en el mundo y en Chile también. Pero la hipertensión pulmonar afecta al circuito pulmonar. Y el circuito pulmonar es la circulación que sale no del ventrículo izquierdo, que es la circulación que abarca todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que perfunde, ¿cierto?, todo nuestro cuerpo. Y ahí es donde hablamos de hipertensión arterial propiamente tal, sino que es la circulación que sale de ahora del ventrículo derecho de nuestro corazón y va hacia los pulmones con la principal objetivo, ¿cierto?, de oxigenar la sangre, eliminar el CO2 y oxigenar la sangre. Bueno, esa circulación también, por distintas razones, que pueden ir desde patologías congénitas hasta patologías adquiridas de manera secundaria a patologías crónicas como las enfermedades respiratorias crónicas, hipoxémicas, etc., puede producir aumento de la presión arterial de esa zona, que afecta significativamente dos cosas: el funcionamiento pulmonar, ¿cierto?, y el funcionamiento cardíaco. Entonces los pacientes que tienen esta patología, empiezan a desarrollar alteraciones funcionales, que es lo que más nos preocupa a nosotros los kinesiólogos, ¿cierto? Que es que estos síntomas, como la sensación de falta de aire, la imposibilidad de ejecutar actividades, esfuerzos físicos, empieza a limitar su capacidad de actividades cotidianas de la vida diaria, y con eso limita su participación social, es decir, sus capacidades de hacer actividades laborales o familiares, recreativas o lo que sea. Entonces, en esa condición, de estos pacientes nos llegan a nosotros, una vez que ha sido obviamente diagnosticado y optimizada su terapia médica, sobre todo la terapia farmacológica. Claro. Llegan al kinesiólogo para ser enfrentados a un proceso de rehabilitación. Correcto. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? ¿Qué le propone el kinesiólogo? Pensemos que llega este paciente, ¿no es cierto? Llega a ustedes, al equipo. ¿Cómo se aborda un paciente desde tu área? Lo primero siempre es conocer las causas de la hipertensión pulmonar. Es muy importante la información que nos llega a nosotros de la evaluación médica, generalmente de parte de un cardiólogo, el cardiólogo el que nos deriva al paciente, porque no es lo mismo un paciente con hipertensión pulmonar secundaria, por ejemplo, a una insuficiencia respiratoria crónica. Nos pasa mucho con los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, EPOC, ¿cierto?, que producto de la hipoxemia, ¿cierto?, de la falta de oxígeno generalizada, hacen hipertensión pulmonar de manera secundaria, y que generalmente se desarrolla más lentamente y en estadios más tardíos de la enfermedad. No es lo mismo ese paciente que el paciente que viene con un daño estructural cardíaco, ¿cierto? Que ya sabemos que hizo un infarto, que tiene una arritmia, que tiene una alteración congénita. Lo primero es saber eso. Luego de saber eso, bueno, porque tiene consideraciones especiales a la hora de implementar entrenamiento, por ejemplo, y ahí voy a empezar a entrar en materia. Pero lo importante es hacer una evaluación inicial, una evaluación de la capacidad física. Se recomienda hacer mediciones específicas, ¿cierto?, de test por ejemplo, el test de caminata de 6 minutos, que es un test estandarizado que nos permite evaluar la tolerancia al ejercicio del paciente, el nivel funcional que está, y poder hacer cierta dosificación de la intensidad del ejercicio, porque podemos hacer ciertos cálculos respecto de a qué velocidad camina, ¿cierto?, la frecuencia cardíaca máxima que he logrado en el test. Luego de hecha esa evaluación, ahí uno implementa un programa de rehabilitación.
Una pregunta, antes de entrar en este programa de rehabilitación, para que tú nos cuentes un poquito cuáles son los ítems que va tocando, ¿no es cierto? Cuáles son los puntos de trabajo. Tú hablabas de primaria y secundaria. Estoy seguro que la gente que nos está viendo ahí en la casa ya entiende más o menos por dónde va la hipertensión pulmonar, o qué es y las causas. Me imagino que también son factores importantes a la hora de pensar en cómo se rehabilita a este paciente. Por ejemplo, factores como la obesidad. Si era un paciente, ponte tú, que sea secundaria, que si tenía hábito tabáquico antes, por ejemplo. El tema de la edad, me imagino que también es relevante a la hora de mirar un esquema de rehabilitación. Esos factores, me imagino que también están dentro de todo lo que tú señalabas, ¿no? Que tú decías que primero hay un chequeo previo de la condición del paciente. Absolutamente, incluso en la hipertensión pulmonar también vemos hipertensión pulmonar que se desarrolla producto de enfermedades mesenquimatosas, enfermedades tipo fibróticas, ¿cierto? Que también afectan a la circulación pulmonar. Por ejemplo, esos pacientes ya vienen con un deterioro físico musculoesquelético secundario a su enfermedad, ya traen una alteración de las articulaciones, ¿cierto? Producto de la enfermedad de base. Entonces, todos estos elementos que tú mencionas son absolutamente relevantes a la hora de establecer una evaluación previa de su condición funcional y tener el peldaño inicial en el fondo, que es de dónde partimos y cuáles son los objetivos a dónde queremos llegar. Correcto. Ahora, yo estoy seguro que la gente de la casa se pregunta, pero bueno, ¿cómo se trabajan los pulmones? ¿Cómo se trabaja nuestro sistema respiratorio? Si podíamos abordar ese tema, que yo creo que es muy interesante. Sí, la verdad que en general la rehabilitación tiene varias herramientas para poder mejorar la capacidad funcional de las personas. Eso hay que tener súper claro, que en general la rehabilitación es un concepto de recuperar capacidad funcional y no necesariamente recuperar estructura. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando tú tienes una enfermedad infecciosa aguda, el área respiratoria, lo clásico es una neumonía. El pulmón se infecta, se inflama y pierde una capacidad estructural y funcional. Pero esa persona evoluciona hacia la recuperación, es decir, con el tratamiento adecuado, sobre todo los antibióticos, los inhaladores, etcétera, etcétera, avanza hacia la recuperación y puede quedar con un mínimo daño residual, pero en general recupera su estructura y su función normal. Cuando hablamos de rehabilitación, nosotros entendemos que el potencial de recuperación es pobre o ninguno. Es decir, la estructura ya está dañada. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo a mis alumnos cuando les digo, el mejor ejemplo de rehabilitación es el paciente amputado. Le cortan una pierna. ¿Qué puedes hacer tú para que la pierna le crezca? Nada, ¿cierto? Pero ¿qué puedes hacer tú para que el paciente, a pesar de haber perdido la pierna, pueda recuperar su capacidad de integrarse a la sociedad? Y ahí entra la rehabilitación. Son estrategias que le devuelven capacidades funcionales. Y en el caso de los pacientes de rehabilitación respiratoria, en general podemos hacer muy poco respecto a la recuperación estructural. El paciente EPOC que hablábamos anteriormente, que puede tener hipertensión pulmonar secundaria, pero que también tiene un deterioro pulmonar gravísimo y avanzado, generalmente no recupera su pulmón, pero sí recupera la capacidad de realizar ejercicio y con esta la capacidad de realizar actividades de la vida diaria con el remanente pulmonar que le queda. Y por lo tanto la rehabilitación apunta a la recuperación principalmente de la capacidad neuromuscular. Son algunos tratamientos complementados con, por ejemplo, el fortalecimiento de la musculatura respiratoria específica, cuando sobre todo hay deterioro de la fuerza muscular respiratoria. Nosotros respiramos gracias a la acción de músculos también, igual como movemos los brazos, movemos el tórax y así respiramos. Entonces es susceptible de entrenar la musculatura respiratoria específica, pero aporta mucho más a la recuperación funcional de los pacientes el entrenamiento global, sobre todo el entrenamiento de resistencia, de capacidad física, parecido a lo que hace una persona normal, una persona sana en un gimnasio, que va y que se sube a una bicicleta y que pedalea durante 30, 45 minutos, ¿cierto? Y esa persona y tú mismo y todos los usuarios y todos los televidentes saben que el primer día que se suben a la bicicleta con suerte hacen 15 minutos, pero a la semana siguiente ya están haciendo 30 y después de 3 meses pueden hacer 45 minutos y ya no se cansan. Entonces hay un proceso de adaptación física, principalmente muscular, que permite que nosotros
con lo que tenemos podamos hacer más. Y ese es el principio de la rehabilitación respiratoria en los pacientes con patologías tan graves como la hipertensión pulmonar, pero también en los pacientes crónicos respiratorios o en los pacientes con patología cardiovascular primaria. Oye, un tremendo trabajo que hacen el equipo de rehabilitación, los kinesiólogos en estas materias, bueno, y en tantas otras, porque yo soy traumatólogo, en mi especialidad también trabajamos ahí lado a lado con los kinesiólogos, logrando maravillas en cuanto a la recuperación de los pacientes, tal como tú señalabas con el ejemplo que dabas, ¿no? Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Eduardo, muy gentil por la entrevista. Se nota que es profesor porque nos quedó muy clarito, muy ordenado todos los conceptos, y un agradecimiento especial al Colegio de Kinesiólogos de Chile, que sé que está en una labor muy bonita de poder llevar educación, formación, no solamente a los futuros profesionales de la salud, sino que al público en general, a las personas que hoy día están en la casa y que desconocen mucho de estos temas, que queremos seguir abordando junto a ustedes, por supuesto, en futuros programas, Eduardo. Bueno, el agradecimiento es mío, ¿cierto? De parte mía y por supuesto de nuestro gremio, para poder acercar la kinesiología a la comunidad, que tenemos tanto que brindarles, que para nosotros es un agrado, ¿cierto? Participar de estas actividades y difundir nuestro rol profesional. Así que muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande, tengas una muy buena jornada. Gracias igualmente. Si usted quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com. Para más consejos sobre salud, calidad de vida, siga junto a nosotros con más Doctor en Casa. Este segmento fue presentado por Bayer, Ciencia para una vida mejor.